Buenos días. ¿Escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Espera un momentico, dame unos par de minutos. Buenos días. Buenos días, dame un par de minutos, Michelle, ya vengo. Bueno, sí. Sí se puede ver ahí la pizarra, el fondo. Sí, Ok, convirtiendo la pantalla. Ahora el partido. Correcto. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una fase muy importante que era parte de lo que yo les mandé en un simulacro para el día jueves, que nos acababa el pre que hubo por la situación de la luz. Uno de los tópicos o temas que tocan mucho en la prueba del Estado, y se los he dicho bastante. Espérense un momentico. Espérense un momento que está. Bueno, ya más o menos se fue el sonido. Tiene que ver precisamente la temática de las gráficas, la interpretación de las gráficas. Mira lo que hemos abordado también en estadística. Estamos reforzando ya prácticamente la semana pasada todo tiene dedicado a las gráficas. Esas gráficas se utilizan mucho en matemáticas, se utilizan mucho en estadística, se utilizan mucho en inglés. Me parecerá extraño a ustedes, sociales, porque prácticamente todo, todo está relacionado a ellos. Cuando se hacen unos estudios, sobre todo toda esa teoría, todas esas informaciones construidas, han pasado precisamente por construcción de estudios que se han hecho de los mismos investigadores. Entonces, esos estudios arrojan datos, información, ya sea cualitativa o sea cuantitativa, y si es cuantitativa, nos alude a lo que es una gráfica. Cualitativo es estudiar más o menos qué comportamiento tiene la gráfica, y lo que se centra en el IFE es esto, más que todo la interpretación cualitativa que se le da a ellas mismas. Entonces, por eso es importante que en el pre-IFE que vamos a trabajar el día jueves, vamos a abordar, y ya estamos abordándolo desde el jueves pasado, antepasado creo que fue, este estudio de las gráficas. Entonces, vamos a entrar, vamos a ver, primero, análisis del gráfico. Vamos a aprender a analizar gráficos. Una manera más fácil de verlo es utilizando unos diagramas que se utilizan mucho en estadística. Se llaman diagramas de barras. Esos diagramas de barras nos van a decir a nosotros valores máximos, mínimos. Lo vemos en los recibos de agua, luz, cuando sabemos el consumo, lo queremos averiguar. Ahí nos damos qué mes se consumió más, qué mes se consumió menos. Ahí vemos claramente la necesidad de entender e interpretar
todo esto. ¿Cuál es el propósito? Identificar el movimiento rectilíneo de un cuerpo a partir de los fenómenos de la cinemática. Aplicar correctamente las ecuaciones cinemáticas en la solución de problemas numéricos y gráficos propuestos. Entonces, para como que dar inicio, vamos a mirar este caso que tiene 7 puntos a tratar. Perfectamente se puede ver allá, ¿verdad? Esa partida, ese punto de partida le llamamos indagación para ver qué tipo de respuesta tú puedes parcialmente conocer de acuerdo a la situación. Indudablemente no van a esperar ustedes que les vaya a aparecer todo lo que uno les ha explicado. Hay cosas que no aparecen. Desafortunadamente, las temáticas o los puntos que toca el IFES a veces no están alineados con la realidad de las instituciones. Y a veces uno tiene que tratar de relacionar cosas que más guarden ese sentido, donde tú vas a aplicar la lógica frente a un concepto previo que tú tienes, cómo resolverías la situación. Entonces, por ejemplo, de aquí, observa la gráfica que aparece a continuación y responde. Como les enseñaron en el pre-IFES, cuando tienen una gráfica tienen que mirar cuál es el eje X. En este caso, ahí lo pueden apreciar, el eje del tiempo. Y ese es el que vemos acá. Vamos a señalarlo. Este es el eje del tiempo. Y ese tiempo se mide en segundos. Por eso está colocado entre paréntesis. El tiempo se mide en segundos. Entienda primero la gráfica para poder tener una idea de lo que va a tratar. Entonces ya yo sé que aquí, ¿cuántos segundos han transcurrido ahí en todo el movimiento? ¿Quién me puede decir algo? A ver. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo ha transcurrido durante toda la gráfica? Ahí lo vemos. 50 segundos. 50 segundos. Correcto. Y eso es importante que tú identifiques el valor y sepas qué unidad se está utilizando. Entonces, por ejemplo, ahí hay 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Ese es el eje del tiempo. Y eso va a ser siempre el eje X. En física se le llamará el eje del tiempo. Siempre va a estar el tiempo situado horizontalmente. Y en el eje Y vamos a situar la posición. Entonces, la posición está determinada. ¿Cuál es la máxima posición que vemos ahí en el eje Y? 30 ¿30 qué? metros. 30 metros, correcto. Entonces, fíjate que ahí hay unos puntos que se ven en la gráfica, los puntos A, B, C, D, E. Cuando nosotros nos preguntan en el primer ítem, ¿cuál es el nombre de la gráfica? Nosotros vamos a tener siempre este paso a paso que seguir. ¿Cuál es, profe? Usted primero menciona la palabra gráfica. Gráfica. Mencionas el eje vertical, que es en este caso X, que esa sería la distancia. Ponerle el nombre, distancia. Y después, estas iniciales ustedes las conocen. BS, punto. ¿Qué será? ¿La han visto alguna vez? ¿Cuál? La inicial que ustedes ven al lado de la X. Esta que voy a colocar, vamos a colocarla un poquito más grueso, el marcador. BS, punto. ¿Qué será? Siempre se dan en los campeonatos. Y la otra variable es el T. Entonces le diremos el nombre, gráfica, posición o distancia versus T. Ese versus es BS. Cuando hay dos equipos
Por ejemplo, Colombia contra Brasil. Entonces colocas Colombia versus Brasil. Si es el caso de un campeonato de fútbol. ¿Ya? Entonces, ese versus te va a indicar que es una variable comparada con la otra variable. Entonces mencionamos primero el eje vertical y después mencionamos el eje horizontal. Entonces, ¿cuál es el nombre de la gráfica? Usted coloca ahí al lado. Gráfica X versus tiempo. Bien. De esos puntos que vemos allí, A, B, C, D, E, ¿cuál creen ustedes que yo le pueda decir el punto de referencia? ¿Cuál será el punto de referencia? Póngale sentido. Referencia desde dónde va a partir. Ya le di la pista. El cero, o sea, nada. Exacto. El punto A o el punto cero, que es el origen, ¿verdad? A eso le llamamos referencia. Muy bien. Punto A. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo, porque esta va a ser la guía que les voy a compartir. Esta es la guía que les voy a compartir. Estamos haciendo aquí el ejercicio para que ustedes lo desarrollen con los que vienen más adelante. Tercero, dice, ¿quién lo lee? ¿Qué dice él? Decline el movimiento del móvil. Exacto. ¿Qué vamos a hacer ahí cuando nos preguntan siempre describir el movimiento del móvil? Ahí lo que siempre vamos a estar diciendo es que entre cada pareja de puntos algo está haciendo el móvil. Voy a colocar esos algos. Vamos a descubrir. Uno puede ser que avanza. Otro puede ser que retrocede. Y otro puede ser no cambia de posición. Ahí hay tres características del movimiento. Vamos a tener en cuenta mucho para resolver eso, esas características. Entonces, esas características del movimiento. Una pregunta antes de iniciar a ver esas características. ¿Cuántas flechas yo puedo formar en esos puntos que veo de la figura, en esa gráfica? ¿Cuántas flechas puedo formar? ¿Qué dice? Hay que atreverse. 4, profe, ¿no? 4. Vamos a ver. Una iría de dónde a dónde. A ver. Inicia en A y llegaría hasta La primera podría ir de A hacia B. Hasta A. B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál otras? A ver. ¿Cuáles otras pueden decirse? Una de A hasta B, la otra De B hacia C. de B hasta C. Muy bien. ¿Qué más? Desea De de C a D. C a D. Me mencionaste que habían 4, ¿verdad? ¿Y la última? DAE. No. Hemos dividido todo el trayecto en varias partes ya. Esa es la idea.
En el movimiento, en estos movimientos vamos a dividirlo siempre. En una gráfica dividimos en cuántas flechas. Y de D a E, ¿verdad? De A hasta E no, sino de D hasta E. Sí se puede trazar otra de A hasta E, pero en el momento nos interesa es dividir el movimiento. ¿Por qué tengo que hacer esta división del movimiento? Porque eso es lo que me va a permitir decir cuáles son las características del movimiento. Usted allí se va a dar cuenta que puede avanzar o puede retroceder o no cambiar de posición. A ver, de A hasta B, ¿qué cree que pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Avanza, retrocede o no cambia de posición? A ver, Avanza. avanza, correcto. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque dice que avanza. Porque esto se va a comparar como si tú fueras subiendo en una montaña. Entonces tú vas a colocar ahí, entre A y B, la característica que observa es que avanza. Porque él va subiendo. Y el vector apunta ¿hacia dónde? ¿Hacia el lado positivo o hacia el lado negativo? Positivo, sí. Positivo, correcto. Si es hacia arriba, siempre va a ser positivo. Muy bien. Entre A y B, avanza. ¿Qué ocurre entre B y C? Voy a ponerlos acá porque no me alcanza la cuadrícula ahí. Ya yo sé que entre A y B, avanza. ¿Qué ocurre entre B y C? Avanza también. Correcto. Avanza. Si tú tienes esto bien clarito, esto es lo que te va a salir en el IFES. ¿Cómo es el movimiento? ¿Qué ocurre entre C y D? No, no cambia de posición. No cambia de posición. Correcto. No cambia de posición. Y finalmente, observemos hacia dónde está apuntando el vector. Eso se le llaman vectores. Le he dicho hasta ahora que son flechas, pero realmente el nombre es un vector. Un vector es lo que le decimos flecha. En física, es la flecha en física, se le llama vector. Y el vector de ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, hacia abajo, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Retrocede. Entonces, se le llama a ese proceso que retrocede. Entonces, si usted trabaja en forma organizada, dirá, bueno, los avanzas siempre son positivos. Cuando no cambia de posición, no tiene signo. No es ni positivo ni es negativo. Si no tiene signo, se le dice que es cero. Y en caso de retroceder, es negativo. Ahí está. Eso es lo que habría que colocar en el 3. En el 4, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo tardó el recorrido? ¿Cuánto tiempo tardó el recorrido? 50 segundos. 50 segundos. Fíjate que no es difícil porque tú tienes que saber es interpretar la gráfica. ¿Quién lee el quinto? A ver. ¿Por qué intervalos avanza el móvil? Exacto. ¿Cuáles serían? Entre 0 y... 0 y 50. No. Mira lo que avanza. Ah, ok, de 0 a 10, Ajá. ¿Y de? de 10 a 30. Exacto. Entonces tú colocas, ¿para qué intervalos avanza? Entre
A y B, ¿verdad? El 0 y 10 sería el mismo A, B, o si quiere colocas entre 0 y 10. Lo colocas entre paréntesis. Entre 0 y 10 y el otro es entre 10 y 30. Esas son los dos intervalos. La palabra intervalo es lo mismo que decir el tramo. En la 6, ¿qué dice? A ver. En la 6, ¿Para qué intervalos retrocede el móvil? ¿cuál sería el de retroceder? Sería de D a E, ¿Y cuánto sería? de 30 a 10. 30, 10. Ojo que retrocede. Ah, qué pena. Retrocede. De 40 a 50. De 40 a 50. Entonces sería entre 40 y 50 segundos. Porque ambos están en segundos. Entre 40 y segundos retrocede. ¿Y para qué intervalo no cambia de lugar o de posición? De 30 a 40. Exacto. De 30 segundos hasta 40 segundos. No cambia de posición. Entonces, fíjate, hemos hecho un recorrido de 7 aspectos claves que tú tienes que manejar de las gráficas. Apenas estamos adentrándonos en ellas. Y lo interesante de aquí es que ya tú puedes dar características generales, conocer intervalos, que son los que siempre te van a decir el tiempo de dónde inicia a dónde termina. Y hemos aprendido a conocer unos elementos, flechas, llamados vectores, que son los que se utilizan mucho en la física. Entonces, ese es el cuidado, ese es el detalle que tú tienes que manejar de las gráficas. Bueno, entonces vamos a lo que es la conceptualización. La conceptualización tiene que ver con los conceptos clave que ustedes tienen que manejar aquí en la física. Entonces dice, un modo de describir y estudiar los movimientos es mediante el empleo de gráficas que representan distancia versus tiempo. Ahí lo vemos, mira cómo se escribe. Posición versus tiempo o distancia versus tiempo. Hay otro tipo de gráfica que vamos a conocer también, la velocidad versus tiempo. Mira cómo se escribe. Y otra que también tenemos que es la aceleración versus tiempo. Entonces, aquí vamos a analizar cada una de ellas. ¿Cómo sería una gráfica posición versus tiempo? Sería una gráfica que sería una línea curva o una línea recta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una línea curva o una línea recta? Recta, bro. Una línea recta. ¿Cómo sería esa línea recta? ¿Creciente o decreciente? Según lo que analizamos anteriormente. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. ¿Por qué creciente? Porque va hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, sí. Hacia arriba, correcto. Entonces, de acuerdo a eso, una gráfica de este tipo, posición versus tiempo, podría tener tres posibilidades. Una,
que vaya hacia arriba. Aquí como lo puedes apreciar. Como lo vemos en el primer ejemplo, si va hacia arriba, entonces le vamos a decir que es una recta ascendente y que el movimiento avanza. Si es por el contrario, en vez de subir, bajar, le decimos que la línea es una recta descendente y le diremos que ese movimiento retrocede. O si es una línea que es recta, completamente horizontal, como lo vemos aquí, entonces esa recta horizontal nos da la característica de que el movimiento no cambia de posición. Entonces, esas son tres posibilidades que podríamos decir en cuanto al tipo de gráfica. Entonces, si tenemos ahí relacionados la posición mayor que 0, aquí estamos diciendo que avanza porque es positiva. Aquí diremos que es negativa porque va hacia abajo. Y aquí diremos que vale 0 porque no tiene ni inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ves? De esa misma manera, vamos a tener una gráfica velocidad versus tiempo. Fíjate que se sitúa en el eje, que es lo que va cambiando. El tiempo queda igual y lo que cambia aquí es la magnitud del eje vertical. Entonces, aquí tendríamos una rapidez o velocidad. Esa rapidez o velocidad se mide en metros por segundo y esa gráfica se bautiza con un nuevo nombre que se llama velocidad versus tiempo. Y como habíamos dicho ahorita también, tendríamos una para aceleración. Entonces, aquí tendríamos aceleración versus tiempo. Para verla un poquito más ampliada, miramos las unidades y nos damos cuenta de que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Y mira, se sigue conservando en el eje del tiempo la misma característica de la variable del tiempo. Entonces, acá hay presentado un cuadro de resumen que nos dice a nosotros, de acuerdo a la gráfica, de acuerdo al tipo de movimiento, cómo se llamaría, qué ocurriría en cada caso. Entonces, por ejemplo, en una gráfica de X versus T, si cuando te digan a ti que avanza, en la gráfica tú te vas a imaginar hacia dónde iría esa gráfica. Iría, por supuesto, como es positiva, aquí te lo dice, ese símbolo que vemos ahí, delta, eso se llama cambio, cambio de posición. Es una letra griega, delta, si no la conocía. La delta nos va a significar a nuestro cambio y esta X se llama posición o distancia. Entonces ahí estaríamos hablando de un cambio de posición. ¿Y cómo es ese cambio de posición? Mayor que 0. Y los números que son mayores que 0 serán los positivos. Esta es otra manera que en matemáticas se escribe todos los números mayores que 0 son positivos. Entonces, este es positivo. Aquí, cuando está en reposo, quiere decir que es horizontal. No cambia de posición. Y acá retrocede cuando es negativa. O sea que va hacia abajo. Aquí hablaremos, en el caso de una velocidad versus tiempo, hablaremos de que la velocidad aumenta cuando la velocidad es positiva. No cambia donde la velocidad es constante. Y ahí comenzamos a ver uno de los movimientos que ya vimos, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y hablaremos de disminuye la velocidad. Entonces, ahí en disminuye la velocidad es negativa. Es otra manera de decir números negativos. Entonces, las cantidades son negativas cuando son menores que 0. Y cuando hablamos de aceleración versus tiempo, podemos decir que el cuerpo acelera, su aceleración es positiva, nace el nuevo movimiento que se llama el movimiento uniformemente acelerado. Cuando decimos que la aceleración vale 0, decimos que el cuerpo está quieto, está en reposo, o no cambia de velocidad. Y esa sería característica del movimiento rectilíneo uniforme. También hablamos de un movimiento desacelerado, que también le dicen algunos retardados, donde la aceleración
es negativa y a ese movimiento le decimos movimiento uniformemente retardado. Entonces tendríamos allí ese cuadrito, muy importante tenerlo claro porque va de acuerdo a las gráficas que hemos analizado acá. ¿Qué vamos a iniciar en el día de hoy? Vamos a aprender una magnitud que nos permite estudiar una gráfica. Voy a sacar esto aparte. Voy a sacarlo aparte. Un momentico. El ejemplo número 1. Me lo llevo a nuestra pizarra. ¿Sí se alcanza a ver allá al fondo de la pizarra? ¿Sí alcanzan a ver los jovencitos? Sí, profe. Ok. Bueno, primera característica que vamos a aprender de las gráficas. Primero es hallar el desplazamiento. Te estoy dando un tema que es full clave en las pruebas del estado. Y a partir de ese tema tú puedes comprender los demás mucho más fácil. Cuando hablamos de desplazamiento, la palabra desplazamiento significa cambiar de lugar, moverse de un sitio a otro. Eso implica de que tú pases de una posición a otra. Y eso es por definición cierto. Entonces yo hablo, vamos a ampliar el tamaño de la tinta. Vamos a ver acá. Ahí. El símbolo del desplazamiento es ese triángulo que vimos allá adelante. Se le coloca esa X para hablar de distancia. Y se le coloca una diferencia que hay entre la posición, que le vamos a decir final, menos otra posición que le vamos a decir, o la vamos a llamar como posición inicial. Se acostumbra a colocar esas flechitas arriba que ya sabemos que se llaman vectores, porque tienen ese sentido de vectorial, porque nos muestran una dirección. Entonces, cuando yo quiero calcular el desplazamiento, tengo que aplicar esa fórmula, esa modelación. Pero antes de eso, tenemos que analizar qué es lo que nos están diciendo. Dice el ejemplo 1. En la siguiente gráfica, posición versus tiempo, el movimiento de un móvil representa, el movimiento de un móvil al cambiar de posición en la medida que transcurre el tiempo. Te piden calcular A, el desplazamiento en cada intervalo. B, el desplazamiento total del movimiento. C, la distancia en cada intervalo. D, la distancia total recorrida por el móvil. Vamos a desarrollar primero la parte A. Hallar el desplazamiento. ¿Cómo hallo el desplazamiento? Me tengo que ir a la figura. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos vectores, cuántas flechas puedo formar en la figura? Ese es el punto de arranque. 4. 4. Ya como lo tienes clarito, te queda más fácil resolver el problema.
4 los dibujo para que no se me olvide. Ahora, por cada uno de esos, vamos a tener un desplazamiento. Entonces usted dice, bueno, vamos a ver. Vamos a calcular el desplazamiento en A. Y así lo colocamos. ¿Cuál es el desplazamiento en A? Tengo que mirar dónde está el vector A. Empieza aquí y termina aquí. Pero, ¿dónde termina? Yo tengo que leer lo que está a la izquierda siempre para saber. Entonces, según la fórmula, desplazamiento es igual a ¿qué? Posición. ¿Posición qué? Final. Final. ¿Cuál es la posición final de A? Aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto vale? 100, Ahí está. 100 ¿100 qué? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sigue la fórmula. Menos posición inicial. ¿Dónde empezó? En 0. En 0. ¿0 qué? Debe tener las 0 mismas. kilómetros. Exacto. 100 le quito 0 o 100 le quito nada. Me sigue quedando lo mismo, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Como descubrimos que son 4 vectores, hay que hallar 4 desplazamientos. El siguiente desplazamiento, ¿cómo se llamaría? B. B, correcto. Seguimos la fórmula. Posición final. ¿Cuánta es la posición final? 100. 100. No se olvide las unidades. ¿100 qué? Kilómetros. Después sigue el menos de la fórmula que debo colocar. Y la posición inicial de B, que también por casualidad es el mismo. 100. 100. Tú tienes 100, le quitas 100, ¿qué te queda? 0. ¿Pero qué? Kilómetros. Vamos con otra. ¿Cuál es la otra posición? ¿El desplazamiento número qué? C. C. Posición final. 25 25 ¿qué? kilómetros. Menos, que es obligatorio. 100 kilómetros. 100 kilómetros. 25, le quito 100. Por supuesto me da negativo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto? Menos 75. Menos 75 kilómetros. Perfecto. Y me faltaría el último. ¿Cuál es el último? D. El desplazamiento de D. Posición final. Siga, que es la fórmula. Mayor a 100. Allá les puede aparecer algo que no tiene valor. Tienen que sacar Ah, bueno, cuánto. 125, profe, porque cada cuadrito va en 25. Exacto. 125. Esa es la habilidad que tienen que ustedes despertar todos también y todas. Menos posición inicial, que sería 25. 25. 25 kilómetros. ¿Cuánto quedaría ahí? 100 kilómetros. Kilómetros. Correcto. Y fíjate, ya hemos desarrollado qué cosa, la parte A que dice desplazamiento en cada intervalo. Nunca se les ocurre decir intervalo, eso está mal dicho en física o en matemáticas. Siempre se dice intervalo. Ahora, si no quieren decir intervalo, también pueden decir, también la escuchan, la palabra tramo, es lo mismo.